Extraordinario. 14 horas 38 minutos. Pablo Rossi, muy buenas tardes, ¿cómo estamos? ¿Qué tal, Luis? ¿Cómo va? Bien, te ruego que me saques de este lugar inmediatamente, por favor. Bueno, con tu experiencia podés salir tranquilamente. Muy bien, Pablo. ¿Qué cosas te están interesando en esta tarde? Es una tarde de cosas, no digo no demasiado interesantes, pero, a ver, me interesa me genera intriga la dinámica política, ¿no? La implosión por ejemplo, en términos netamente políticos, porque es donde siempre uno abreva, entre la política y la economía. Algo político y algo económico. La implosión del radicalismo, una vez más. Sí. La implosión de la implosión, como algo que ya estaba partido, pero vuelve a partirse entre las partes que estaban partidas. Valga el juego de las palabras. Y eso es un retrato del tiempo que vivimos, de la redefinición del sentido de la política, de la redefinición de los partidos, de la redefinición de la defensa de, entre comillas, valores que tiene la política, ante este fenómeno que va surfeando todas estas placas tectónicas que se van acomodando, que es Milei, ¿no? Que a lo mejor termina en algún momento sucumbiendo en una placa tectónica, porque sí, el poder no es eterno, el poder es bien efímero, el poder se tiene durante un tiempo y después pasa. Pero mientras le toca surfear, va surfeando estos pedazos, ¿no? A mí me sorprende la reacción de algunos de ellos como camperos diciendo, bueno, mejor porque se ponen la carta sobre la mesa, porque el radicalismo de una vez tiene que decir si es un furgón de cola del kirchnerismo o no. Esa idea no es nueva, pero hay que ponerla finalmente sobre la mesa, ¿no? Algunos radicales son como kirchneristas culposos, ¿no? Y no está mal, qué sé yo, pero quizá lo deberían decir. Estoy hablando de Martín Lustó, de Facundo Manes, ¿no? Te puedo, sin moverme del trazo grueso, te lo planteo de otra manera. El kirchnerismo se robó el progresismo, se lo apropió. Y los que peregrinan rumbo al progresismo deseado, que es el lugar confortable de lo políticamente correcto, de lo bien pensante, de donde culturalmente uno siempre está más a tono, se lo choreó el kirchnerismo. Entonces, allí van los radicales a pedir permiso para estar un poquito en la sombra de ese paraguas. ¿Entendés? Lo que extrañan los radicales K, o esos radicales que están más cerca del kirchnerismo que de Milei o de Macri, es ese paraguas protector ideológico que se ha llamado progresismo, mal llamado, una estafa al sentido de lo que se considera en realidad progresismo, ¿no? Porque ha sido retardatario, porque en la versión kirchnerista se transformó en profundamente conservador, populista, manipulador y regresivo. Pero bueno, ahí están, extrañando un poco eso que le era propio, que el radicalismo lo tenía como propio con Alfonsín, ¿no? Con un Caputo que estaba más cerca de los no alineados, de Cuba, que de Ronald Reagan en los 80. ¿Se entiende? Sí, Pablo, yo estaba pensando que obviamente hay una divisoria de aguas muy fuerte, como la que hubo en la grieta con el kirchnerismo antes, y me parece que la divisoria de aguas tiene que ver con esto: si querés que le vaya bien a Milei o querés que le vaya mal. Porque de acuerdo a más allá del discurso, si le va bien al país, etcétera, algunos sectores legítimamente piensan que si le va bien a Milei va a ser malo para el país, digamos, ¿no? Y hay gente que no, dentro de cada uno de los partidos. Y me parece que esa es la gran divisoria. Hay gente dentro del radicalismo que quiere que le vaya mal a Milei porque le parece que ese es un modelo que es malo para el país y que además va a ser beneficiado, digamos, de ese derrumbe. Y hay otros que piensan que no, que más allá de su suerte personal, si le va bien a Milei, hay correcciones en la macroeconomía argentina que eran necesarias. Entonces me parece que detrás de cada uno de esos posicionamientos hay básicamente un deseo respecto de un tercero, que en este caso es Milei y su gestión de gobierno. Sí, que encarna justamente las antípodas de lo que ellos creen, pero siguen viviendo de espejismo, siguen viviendo de
de construcciones ideológicas del pasado. Ese es el radicalismo que cree en la socialdemocracia de Felipe González, porque la política de Pedro Sánchez, el socialismo de hoy, tiene muy poco que ver con aquello. Claro. Entonces, extrañan a Alfonsín, extrañan el regreso de la democracia. De hecho, por ejemplo, Facundo Manes se ve a sí mismo cuando se ve al espejo como el Alfonsín del siglo XXI. Para mí son imágenes regresivas, más nostálgicas, más con olor a naftalina, no porque no reivindique, por favor, valores que pueda haber tenido, digamos, esas corrientes políticas. Yo, para nada. Digo, los formatos políticos. Hablan más de ponerse una vieja camiseta de un viejo equipo glorioso que plantear un partido del presente y del futuro. ¿Y cómo ves la interna de PRO de cara, ya que estamos hablando de interna, de cara a las elecciones del año que viene? Porque en realidad estos son un juego de posicionamiento hacia las elecciones del año que viene, ¿no? Sí, a ver, es una moneda que está en el aire y nadie puede adivinar cómo va a caer, Luis. Digamos, y la moneda de dos caras del PRO es de un cara o cruz, Macri o Bullrich. Para mí es tan simple o simplista como eso para el análisis, ¿no? Es un Macri con cierta distancia y cierta autonomía que puedan negociar espacios más autónomos dentro de una convergencia con la Libertad Avanza, o una Bullrich que directamente ya no defina contornos y sea prácticamente absorbido como un todo, ¿no? Una masa absolutamente uniforme, que de alguna manera se representa en estos radicales que se convirtieron en los díscolos. Fíjate vos, son todos radicales de Bullrich, o son radicales que llevó Bullrich. Hoy lo escuchaba Martín Tetaz decir que bueno, que se había desconfigurado la disciplina del bloque, porque estos eran radicales que venían con Bullrich. En realidad había un problema de identidad. Y sí, por supuesto. Porque muy inteligentemente un periodista le decía, pero pará, Martín, ¿cómo es esto? ¿Ustedes ahora quieren poner autoridades de bloque para que se defina cómo va a votar el bloque y todos voten igual? ¿Qué pasó con Lustó, por ejemplo, cuando votó en contra del resto del bloque en el Senado? ¿Entendés? Entonces, Sí, ¿en qué tema había votado en contra, Lustó? Que ya me perdí, ya me olvidé. ¿En qué tema había votado en contra, Lustó? ¿Ley bases? Creo que era... No. En la votación en la votación que le siguió, que le siguió después de la ley bases. Sí, creo que fue ley bases. Sí, para mí creo sí. que fue ley bases. ¿Te acordás que fue digamos, ostensible, que todo el bloque radical votó de una manera y Lustó sí? Sí, y el presidente votó de otra, insólito. Sí, exactamente. Uh-huh. Y después está en el medio el gobierno peleando, tratando de que los datos económicos positivos sean más positivos todavía. Recién Gustavo Noriega le preguntó al presidente de la Cámara de Supermercados, a Vasco Martínez, si estaban creciendo las ventas, y Vasco Martínez te dijo, palabra más, palabra menos, de a poquito van creciendo. De a poquito, mes a mes, ¿no? Cada mes es mejor que el anterior, lentamente, pero hay como una recuperación, pero que lo que todavía no se puede hacer es la comparación interanual, por lo que conversábamos y ayer. Por otro lado, Hernán Lacunza está diciendo que va a ser muy difícil perforar el techo de 4%, ¿no? La inflación, o el piso de 4% sí. Sería. Mirá, esto es información. El gobierno tiene un cálculo. Que la inflación monetaria, propiamente dicho, esto es que siempre, digamos, tiene como un mantra Milei, que la inflación es en todo momento, en todo lugar, un fenómeno monetario, hoy para el gobierno es de 1,5. Después hay un 2,5 agregado de inflación que el presidente lo llama inflación inducida, el presidente y su equipo. Inducida por factores externos, pero también por la propia lógica del programa monetario, es decir, un crawling peg, una devaluación mensual del dólar oficial del 2%. Entonces, esa inflación es como que se descansa en el sentido de que no se preocupa por el rumbo el gobierno, porque mantiene a raya ese 1,5,
lo que le preocupa es cómo domar esa inflación inducida, que es como una especie de perro que se muerde la cola. Claro. ¿No? Hasta que no modifiques tus propios programas, va a ser muy difícil quitarle esa grasa inflacionaria, si se me permite decirlo de esta manera. Por eso los números del presupuesto, más allá de la parte más ortodoxa y dogmática que ha presentado, que se ata al mástil del superávit para evitar el déficit y de la manera de calcular el presupuesto, los excedentes y el gasto, los demás números son una estimación, Luis. Si ahondás en el propio gobierno, una inflación del 18% anual es muy difícil de lograr. Pero también en el gobierno lo dicen, es casi que el gobierno se impone a sí mismo como récord que digamos, nadie le pide. Todos los procesos, o sea, no es que nadie le pide, todos queremos que se estabilice ya, que la inflación baje ya a un dígito, ok, pero cuando uno mira la historia, los procesos estabilizadores nunca fueron en 9 meses, ni en 12 meses, ni siquiera en 18 meses. Tardan y tienen lógicas diferentes y va como en una montaña rusa el proceso de desinflación. No es una escalerita perfecta donde cada mes tenés menos inflación. Por eso hoy estamos en la meseta del 4. Y bueno, claro que no va a ser lineal bajarla. El problema, y mira, voy a citar a alguien que es crítico del programa económico, como Carlos Melconian. Hoy Carlos Melconian dice, a mí no me preocupa tanto que la inflación baje rápidamente a un 2% o al 1,5%, sino que se terminen de sincerar los precios relativos. Claro. O sea, toda la indexación esa que venía de arrastre y que el gobierno fue limpiando, pero aún quedan rezagos. Que es el porqué también de esta inflación inducida. Vos tenés una inflación inducida por normalización de precios, fundamentalmente tarifas. Sí, eso para mí me parece clave. Y el tema de las tasas municipales, que no es que uno podría decir que no influyen en la economía, en los aumentos, yo creo que también influyen, porque es un círculo. Si vos vas aumentando precios en base a caprichos políticos, vas a tener una inflación. O sea, la rueda de la inflación no se va a parar más, sea por las tasas municipales del municipio de Lanús o de Moreno o de quien sea, hasta por impuestos regresivos o que no tienen ninguna razón de ser, como el impuesto a los sellos, qué sé yo, estoy pensando en voz alta, ¿no? Mirá, el gran logro cultural, más allá de cómo le termine yendo nominalmente a Milei, es que nos convirtamos los ciudadanos en talibanes contra los aumentos arbitrarios de impuestos. Pero de impuestos, tasas, todo tipo de imposición. Que nos convirtamos en talibanes que defendamos nuestro bolsillo de los apropiadores y los gestores de la cosa ajena, que son los políticos. Que lleguen a la política, a gestionar política, los que sepan, porque realmente ser intendente, a ser gobernador, a estar en un cargo ejecutivo y manejar tasas o impuestos ha llegado cualquiera. Cualquier mequetrefe aumentando impuestos se transformó en un funcionario público. Lo desafiante es gestionar sin la emisión monetaria, gestionar los recursos de la mejor manera sin imponerle un impuesto arbitrario, es decir, sin chorear lo ajeno. Bueno, ojalá los argentinos nos convirtamos en talibanes para defender nuestro bolsillo de las tasas y los impuestos arbitrarios. Pablo, nos vemos esta noche. Abrazo grande. Pablo Rossi, nuestro columnista, estrella. Todos somos, bueno, yo no me incluyo como estrella, pero todos somos estrellas. Nosotros somos estrellas. Che, fuerte apoyo a Milei,